Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, tapatío o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues, entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, eso sí, también es un poquito, un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Ah, bueno, entonces cállese el hocico. ¡Y esto es... ¡Chaquetas Dentales! ¡Ay, cómo se nota y todo el control! Chaquetas Dentales número 74. Pensé que eso se refería cuando se quedó callado. Dije, yo tengo que completar a huevo. Chaquetas tú, dentales. No nos coordinamos. Bueno, no se coordinaron. Chaquetas Dentales número 74, 74ª edición, 74º episodio. Y el día de hoy nuestro comandante, servidor y amigo, el señor doctor Mario Alberto López Aros, cirujano dentista, especialista en prostodoncia, nos viene a llevar... ¿Maestro en qué? Te faltó. A maestro en comunicación y marketing, ¿o cómo es? Administración y marketing. En administración y marketing, doctor en educación. Sí, todavía no tengo el título en la mano, pero sí. Doctorado en educación. Doctorado en educación, es pasante del doctorado. Pero... La única razón por la que lo hice fue como todos me dicen doctor, para que me digan de neta. Como para no sentirte charlatana. Exacto, yo no soy doctor, soy de... Ya, güey, ya, Ahora sí ya eres me doctor. cansé de decir. A mí me dicen doctor, güey. No, A mí también. Ya me cansé yo también de decir. Ya estoy conforme con el tema de doc. ¿Doc? Doc por docente, no por doctor. ¿Ok? ¿Va? Les digo. ¡Oh, qué buena sacada de la manga, Doc Mario López. ¿Doctor? No, docente. Docente. No, yo nunca me atrevería a ponerme doc en un prefijo, pues. ¿Docente? Pero por ejemplo, los chicos de odontología, Sí. que están acostumbrados a decirles a sus maestros doc. Sí, sí, es verdad. Ok, ya, pues opté por decir doc sí, doctor no, ¿va? Va. Y ya, pues ahí andamos. Bueno, síguele. Y el día de hoy, el doctor Mario, ¿sí? nos va a llevar de la mano hacia otro lado y desde otro lado. ¿Cómo es esto? Nos va a llevar del amado, cabrón. Del amado Carrillo. Qué bueno que ya no rebuscas las frases, güey. Es lo bueno. Nos va a llevar de la mano hacia Biotech Dental Podcast. Oh, cierto. Pero a su vez venimos de ahí porque hubo una serie de episodios que trataron de artículos referentes a exactamente, bueno, no exactamente, pero Postes. a postes y... No más postes. No más postes. A postes y nada más postes. Presencia y ausencia. Ahorita llegamos al tema, no te preocupes. O sea, de una restauración específica, que es con postes o Sí, sin postes. sí, aquí el tema es cuando un diente tiene endodoncia, un diente puede ser anterior, puede ser posterior. ¿Cómo es la mejor manera de reconstruirlo? Con poste, sin poste. Y hablamos de, obviamente, un diente que tiene cantidad comprometida de estructura dentaria. Que son el programa 14, 15 y 16 dividido en sus devidas partes. En sus debidas segundas partes. En sus debidas secciones de Biotech Dental Podcast, que lo pueden encontrar en las plataformas, incluida YouTube Y Spotify. y Spotify. Ok. Y ya, ¿no? Y ya, A creo ver, que ya. ¿qué preguntas, cabrón? Tú eres el que lo sube. Y creo que ya. Y Tú eres el productor, cabrón. Sí, exacto. Hay que preguntarle al que hace todo. lo que quiso decir el señor productor es... Es que no lo he hecho. No, sí, cómo no. Y No, nada. Te acuerdas que Chaquetas Dentales como el 3, ¿no? En Spotify. En Spotify. Muy real para ti. Sí, perdón. ¿Y qué? Pues estamos platicando de Ah, ¿no? y- el tema de hoy es Y ese. trata de esto
y hubo un asunto ahí sobre la mesa de preproducción del Biotech Dental Podcast, donde decíamos, la mesa de producción de Biotech Dental Podcast, o sea, Mario, Alex y yo, y ya. Nuevo, no se necesita más, con eso. Y decíamos que por qué no llevar este tema a Chaquetas Dentales para como entre preguntas y respuestas, discusión, y Mario soltó ahí la convocatoria de a ver, pregúntenme. Sí, ¿sabes por qué? Lo que ocurre es que cuando hacemos el otro podcast, donde yo hago una versión resumida del artículo, pues es muy serio y se presta muy poquito a preguntas y a respuestas y el pedo es que cuando estábamos platicando tú y yo, este cabrón, o sea, Alex nos grabó y se grabó un pedacito de la conversación que tú y yo tuvimos fuera de cámara. Ajá, pues. Y me di cuenta que el formato que ocurre cuando platicas, o sea, algo parecido a esto que estamos haciendo, Ajá, es bien diferente a un formato que está estructurado con una forma y con un ritmo. Como lectura, pues. Sí, como en lectura, que no es lectura. No. Entonces dije, está más padre platicar Bueno, con lectura dos cabrones que medio han vivido el tema y pues llegar a mi conclusión de lo que significa restaurar dientes que tienen endodoncia. Ok, vamos a acotar que esa serie ya terminó. Esa serie ya terminó, y no son los únicos artículos que hay respecto a postes, sí son muy recientes y eso es muy importante. Y creo que en ese ser recientes es donde está la ventaja de que es un tema que tiene muchas décadas estudiándose. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar un poco de cómo surgió la reconstrucción con postes, qué propósitos cumplía en ese momento y cómo las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, materiales y técnicas asociadas a esos materiales han cambiado también. Y una pregunta muy válida sería, ¿es tan válido hoy como antes restaurar con postes? Y pues vamos a llegar a una conclusión muy personal. Vamos a responder un par de preguntas muy recurrentes respecto al uso o no de postes. Yo tengo una. Ok. Bueno, ¿ya te la suelto? O... Pues sí. ¿Qué diferencia hay entre los metales? Porque a veces cuando te piden postes, hay unos que los piden en metal amarillo. Oh, ya, Y hay está otros muy que lo fácil. piden en Ahorita metal llegamos al punto. Hay una razón muy fácil de explicar. Ok. ¿Va? Ok, pues vamos a darle entonces. Y esto es... Esto fue Chaquetas Dentales. Ok, pues tira la primera pregunta que... Pues listo, mira. El gran tema es... que las preguntas las traía él, o sea, las trajera yo. Pues, reconstrucción. A ver, tírala tú. Mira, es bien sencillo. Respondiendo un poquito a la primera pregunta de Eder, es porque cuando tú utilizas un metal duro, como el metal a base de níquel cromo, entonces todo el trabajo se hace cuando estás moldeando el poste en una resina calcinable. El dentista tiene que esperar a que polimerice polimerice el silicón, el acrílico de patrones, y entonces en la boca del paciente él hace la preparación, refina la preparación y te manda un producto que lleva mucho trabajo en clínica, ¿sí? Y los postes que son blandos están hechos para que el dentista los pueda tallar ya cementados. Entonces no es tan crítico que te lo mande detallado, más tiene que cumplir el volumen necesario y él lo va a cementar cuando tú se lo mandes, y ya cementado va a refinar la preparación. Son postes blandos a base de cobre y de aluminio. Entonces esa es la razón por la que se usan otro tipo de metales. Metales blandos para poderlos fresar dentro de la boca. El otro también se puede fresar dentro de la boca, pero es muy duro, es como más tiempo de trabajo, duro como muy blandito. Así es. Y la chingada es dura. Es dura, sí. Entonces vamos platicando qué pasa con un diente cuando se le hace endodoncia. Un paso atrás. Recuerden que hemos visto cuando platicamos de la historia de esta profesión llamada odontología, como lo primero que hacíamos los dentistas era sacar dientes. Un diente te dolía, te lo sacaba. Te dolía, te lo sacaba hasta que eventualmente te quedabas sin dientes. Y una vez más, ese dentista, buscando ser conservador, buscando no ser tan radical como para hacer extracciones en caso de dolor, nosotros fuimos desarrollando la endodoncia. El tratamiento endodóntico implica abrir el diente, es decir, quitarle la tapita al diente por medio de una perforación y exponer el centro del diente, que hoy sabemos es la cámara pulpar.
y más hacia apical de la cámara pulpar pues se encuentra el conducto de cada una de las raíces. Hay dientes que tienen 1, 2, 3, diferentes números de raíces y de conductos. Okay. Sí, son 3 raíces, 4 conductos, hasta 7 conductos se han documentado en un molar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando el diente tiene una lesión que hace que se inflame la pulpa, ahí está, puntual, que se inflame la pulpa, pues la única opción que tiene el paciente, si es que desea preservar el diente sin tener dolor, es hacer el tratamiento en los conductos. Ahora, este tratamiento en los conductos pues se hace de diferentes maneras, que ya es un tema más enfocado a endodoncia, pero al final lo que tú obtienes es un diente que tiene una estructura dental disminuida. Vamos a pensar, para entendernos claro, que si la endodoncia se hiciera en un diente completo, lo que le faltará al diente cuando vuelve de la endodoncia es el centro. ¿Sí? Y ese centro no es que lo hayan fresado todo, solo fresan algo llamado techo de cámara pulpar. Y entonces se expone la cámara pulpar, se quita todo el techo para hacer el tratamiento en condiciones en las que ya no hay nada de material orgánico dentro de la pulpa ni del conducto. ¿Sí? Ahora, si solamente el diente es el único tratamiento que ha recibido, el resto de la estructura dental está completa. Le falta el centro nada más. Le falta la tapa nomás. La tapa, el centro de la tapa, pero tiene todavía rebordes marginales. Y es bien importante entender que... Como los bites, los que te venden las crispy y la dona, que es el centro y así. Ándale. Sí. No mames. Pinche analogía estuvo muy buena. Creo que yo no sé de qué hablan. No mames. ¿No has escuchado hablar de los centros de dona? ¿La Boston? ¿La tipo Boston? No, una dona así, normal, le falta el hoyo. Ajá. Bueno, pues venden el hoyo de masa. ¡Ah! Y están sí. bien buenos. ¡Ah! Sí. Con razón no entendió la analogía. Estuvo muy perra, lástima que no estabas tan preparado culturalmente como para entender que los Pero centros me de dona extraña también porque se este güey comercializan. es bien Exacto, comelón de pues ese es pedo. pan, cabrón, con O sea, azúcar. son Krispy ¿Qué más Kreme, quieres? pues, Y no donas sabes qué es. con así. No. Ok. ¿En Krispy Kreme lo puedo Sí, comprar? sí, sí, Ok. sí. Centros de dona. Va a llegar el puro hoyo Lara a vender una bolsa de aire. Vas a mandar al Paps y el Paps va a llegar. Ahí están tus centros de dona. Bueno, volviendo al tema. Ya cortamos, ¿no? No. Ok, Ay, entonces bueno. al diente le falta Le falta esa le falta estructura. el corazón. Y la gran pregunta que nos hemos hecho los dentistas es, ¿y qué va a pasar con ese diente a lo largo del tiempo? Y entonces la siguiente idea brillante que se le ocurrió al dentista es, como cuando tú le haces endodoncia a un diente, este pierde gran parte de su estructura, y esa estructura que es la tapita del conducto, como dijo Eder, es una parte fundamental para mantener la resistencia del diente. Además, el diente cambia, ¿sabes? Las fibras colágenas sufren una transformación por todo ese proceso que sufre la pulpa. Además, se deshidrata un poco el diente. Además, el diente deja de tener sensibilidad cuando el paciente mastica. Además, los medicamentos que se utilizan para irrigar, la instrumentación, cada uno de esos pasos tiene un efecto debilitante ante el diente. Entonces, definitivamente, si algo tendríamos que reconocer el día de hoy, es que después de un tratamiento con endodoncia, efectivamente los dientes permanecen en boca, pero más frágiles. Y esto pues nos dimos cuenta a la mala, porque pues vimos el rompedero de dientes después de la endodoncia, y ahí es donde te digo que viene el dentista y dice, wow, y si le hacemos una corona, ahí fue donde empezamos a cubrir el diente todo completo para evitar que se partiera. ¿Qué pasa? ¿Y qué crees? Se dejaron de partir los dientes. O sea, realmente cuando tú haces una corona encima de un diente con endodoncia, ya no se parte. O sea, es un tema como de que mantiene íntegra las fuerzas. Y la analogía que se hace es como los hinchos de un barril. Tú tienes esas cintas metálicas y entonces el barril ya no puede abrirse. Pero está hueco por dentro. Pero está hueco por dentro. Yo tengo otra analogía tal vez un poquito más rebuscadita, como suelo Un hacer. poco de miedo, pero a ver, dale. Sí. Uy. No, si me asusta un poco, no digo que no me No, guste. me acuerdo de los Mustangs, los clásicos, los hardtop y los convertibles. Sí, mamá. Sí, mamá. A ver, ¿Eh? dale. No termina todavía. Dale.
Porque todavía no terminas de mamar, échale. No, todavía no le saco Todavía no la todo. mamas. No, el hardtop, pues es un coche con techo íntegro. ¿Por qué no le dices así? Ah, ok. Techo rígido y ya. Techo rígido, ok. De techo macizo. Y el convertible, Chacho, un día. Te vaya, red de aquí, culero. Cagadero y te va. te quiero escuchar. Los que fabricaban convertibles, o sea, estoy hablando de la década de los 60, les hacían una H por debajo de acero. Ajá. Entonces, con el tiempo, digo, esto lo sé por el tema de la restauración. Con el tiempo, los que conseguían una carrocería hardtop o de techo, pues, vamos haciéndolo convertible y no tomaban en cuenta esta H de hierro que va por debajo del chasis y el coche se empezaba a descuadrar. Porque le quitaban el techo. Ajá, el techo en el hardtop es lo que mantiene unido al chasis y en el convertible es una H de acero por debajo. Huevos. Bueno, yo creo que sí estuvo bien. Le buscó, lo encontró. Está bien, no hay pedo. Bueno, me hizo Sí, eco, pues. Me hizo pues de algún modo pasa algo parecido con el diente. Al faltar la estructura superior, pues la de abajo queda vulnerable. No digo que se tuerza, pero sí queda más vulnerable. Entonces reconocimos eso y comenzamos a hacer coronas completas, ¿sí? Y esto evitó que el diente se siguiera partiendo. Nada más el costo biológico es muy elevado porque tendrías que remover, según algunos autores, hasta el 75% de la estructura dental. ¿Y qué 75, güey? Todo el esmalte. Y en cervical, que no tenemos nada de esmalte, pues gran parte de dentina. Y si te pones a analizar cuando trabaja extremo el diente, ¿de dónde se dobla? ¿Dónde trabaja más? Pues desde el cuello. Entonces el dentista mismo, con esa destrucción de estructura, está debilitando al... ahora el cuello. Sí. A nivel cervical. A nivel del cervical ocurre un daño muy importante, pero ese daño, aunque no sea mucho más grande que el resto del diente, sí es muy dañino, ya que es de ahí de donde se requiere más resistencia y es donde pues no tiene. Sí, es un tema de tener 3 tejidos, uno fluido, uno semi-resiliente y uno resistente, ya nomás tenemos el del medio. Sí. ¡Ay, qué Eres la un chingada, semidios, güey. Ya no voy a... No, Ay, no. Tú porque te acabas de machetear los 3 episodios. Exacto. De Mario. Como 9 veces, cabrón. Porque la que se graba, las que se repiten, más la que editas, más que más la cagas que y la todo. borras toda completa y vuelves a empezar. Ajá. Desde la producción, todavía me acuerdo, cabrón. No, nos quedó bien perro ese, ¿verdad? Se me borró. Sí, quedó bien perro. No lo quieres volver a grabar de tan perro que está. Exactamente lo que haré las siguientes 3 horas. Ya sé, voy a grabar otra vez el que ya habíamos hecho. Oye, Hey, yo te agradezco también por ese material infinito para tirarte duro. Porque no se va a acabar nunca, güey. Entonces yo estoy feliz. Gracias, totales. Y además, digo, si se me llegara a acabar el de podcast Biotech Dental, pues está el de chaquetas, Ajá. que también llevas varias. ¿Te acuerdas de aquel que se escuchaba como si estuviéramos en el baño? El de la torta ahogada. Ah, no, es el del virote. Ya, y fue con Eder. Chingada, O sea, man. primero le Siempre bajaba es tu con micro Eder, y luego siempre es ya con cuando Eder. por fin estaba bien perro, Cuando... vamos no prendiéndole al sonido. Pero que se ese fue escuche Beto. la cámara. Ese nomás. fue Beto. Ese fue Beto que no le puso. Pero no le- Beto no está aquí para defenderse en este momento. No lo podemos atacar. Me No. tienen que dar a mí. Ok. Ok. No, zafo, luego se va a querer desquitar. No. Y entonces, lo que voy es que el problema de la endodoncia es que quitabas uno de 3 tejidos. Y la Ese es solución uno. fue quitar otro tejido. Ah, ya te entendí. Sí, o sea, todo lo que estoy mencionando más un par que se me olvidan son razones que hacen que el diente se vuelva más frágil una vez que le han hecho endodoncia, ¿no? Y entonces es inevitable. Ahora, vamos regresándonos. Yo te estoy exponiendo el caso de un diente completo. Sin embargo, los dientes que requieren tratamiento de endodoncia muchas veces no están completos, les faltan 1, 2, 3 paredes. Y entonces, mientras menor cantidad de estructura dental tienen, esa corona que originalmente se proponía para preservar el diente, pues ya no tiene de dónde detenerse. ¿Estamos? Entonces, Sí. a veces el caso puede ser, incluso en algunos extremos, que no quede nada de diente después de la encía. Y la pregunta era, ¿estos dientes los sacamos? ¿No los sacamos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues el dentista nuevamente brillante. Ojo, estamos hablando de tiempos donde no existía adhesión a los dientes, donde existía retención macromecánica con los cementos que teníamos disponibles, como el fosfato, el policarboxilato y poquito más adelante el ionómero de vidrio.
Y esos 3 cementos son buenos para mantener el trabajo si es que existe retención macromecánica, vamos, hasta ligera fricción, hasta que se detengan los dientes, incluso sin cemento, con solo agua. Y cuando esto se da, estos cementos lo que pretenden hacer es pues fijar la traba macromecánica, pero también evitar el fluido hacia adentro de la corona, aunque los cementos se deslavan con el tiempo, ¿no? Y aquí el problema era pues que mientras más castigado en estructura estaba el diente, pues menos soporte retentivo tenía la corona. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿y si nos detenemos ahora del conducto? A ver, y lo empezamos a hacer como dentistas, comenzamos a abrir esas raíces que tenían material estéril y empezamos a meter pivotes primero de metal para detenernos de dentro del conducto, y en ese pivote pues colábamos encima de eso la parte que le faltaba al diente para hacer una buena retención. ¿Sí? O sea, recordemos que el origen de esto es que el diente ya no tenía estructura para que la corona se detuviera, y entonces dijimos, vamos agarrándonos de adentro, y sumado lo de adentro más el pedacito de diente que le quede, pues ahora tenemos una estructura donde sentar la corona. ¿Y qué crees? Empezó a funcionar, o sea, dientes que estaban desahuciados, que ya no era posible ponerles una corona, se metían pernos metálicos y de ahí nos agarrábamos y le dábamos mucho más tiempo de vida al diente que originalmente se hubiera extraído sin endodoncia, y con endodoncia y tan poquita estructura pues también se hubiera terminado sacando. Entonces los postes realmente eran la alternativa conservadora, más preservadora de tejido natural que había en ese momento. El tema es que al día de hoy sigue habiendo postes, ¿no? Sigue habiendo postes en los tratamientos dentales, y la pregunta, y son las preguntas que hemos escuchado, bueno, la tuya ya quedó resuelta. Ya. Ahora vamos a hablar en cuanto a, bueno, ¿y qué tan necesario es el poste, ¿no? ¿Cuál es la función del poste? Porque muchas veces yo he escuchado también de unos colegas, pues que estamos viendo un diente que está comprometido estructuralmente, y entonces el dentista dice, ¿sabes qué? Está muy débil, vamos poniéndole un poste para reforzarlo. La primera pregunta es, ¿cuál es la función del poste? ¿Será que el poste refuerza los dientes? Bueno, la literatura dice que no. La literatura dice que el poste no es otra cosa que una retención extra macromecánica que se le da al diente agarrándonos de la raíz para que se pueda detener una corona. ¿Va? Baja. Ok, ahora lo que platicábamos atrás de cámaras en el podcast, ¿qué tanto diente es lo mínimo necesario? Porque pensamos en un diente completo y de ahí le fuimos quitando reborde marginal mesial, distal, una pared más, hasta preguntarnos cuál será la mínima cantidad de estructura dentaria que podríamos decir todavía el diente tiene una chance de vivir más o menos buena. Siempre teniendo en cuenta que mientras mayor cantidad de dientes se mantenga después del tratamiento, el pronóstico será mejor. Claro. ¿Sí? Y entonces de ahí el pronóstico de un diente completo es mejor que el pronóstico de un diente al que se le quita el 20% de su estructura, el 50% de su estructura, como dice el autor que habla de cuánto le quitamos, 75% de su estructura. ¿Sí? Entonces es demasiado diente el que se sacrifica en ese afán de mantenerlo en boca. Que ese artículo ya está también en Biotech sí, ya Dental. Está en Biotech Dental. De remoción. Bueno, empieza la palabra, el son título dos, empieza remoción. También son 2 artículos, uno que habla de cuánto se le quita a los dientes anteriores y cuánto se le quita a los dientes posteriores, ¿no? Y los métodos y materiales y métodos son los mismos. Entonces, bueno, de ahí concluimos que algunos autores dicen que hasta el 75%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será la mínima cantidad de estructura dentaria que podríamos pensar que va a mantenerse en boca? ¿Sí? Y se hablaba de una cantidad de diente de un par de milímetros por fuera de la encía. De hecho, muchos colegas llaman el efecto Ferrule effect, ¿sí? Y dice que cuando tú tienes ese pedacito de diente y entonces haces un poste, pues el poste con todo y la corona agarrado de ese pedacito de diente, que son 2 milímetros de alto y por lo menos 1 de espesor de diente sano, el trabajo tiene un pronóstico aceptable, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y si no, entonces el trabajo no tiene un pronóstico aceptable, porque hay dientes que no tienen diente, ¿va? Y entonces lo que se creía era eso, entonces era la tendencia en ese momento, era la creencia válida, vigente en ese momento, que pues un diente que necesitaba una cantidad mayor de estructura para mantener la corona en boca, se le podía poner un poste, y ese poste tenía un pronóstico bueno si nos quedaban 2 milímetros de diente, ¿sí?
Pero aquí quiero hacer un énfasis bien claro en que odontología no es algo que podamos decir que si va a funcionar o no va a funcionar. La pregunta clave no es si va a funcionar, sí va a funcionar, un día a lo mejor, pero va a funcionar, 6 meses, tal vez un año, Media ¿sí? hora. El tema es que a menor cantidad de estructura dentaria, además se suman otros factores como la oclusión, como los cuidados del paciente, como qué tipo de antagonista tiene. O sea, difícilmente yo podría decirte de aquí para acá es sí y de aquí para acá es no. Más tendríamos que pensar en este tema como en muchos otros, el hecho de que pues toda alternativa que vamos a utilizar tiene algo llamado costo de oportunidad, no un precio que pagar. Cuando tú pones un perno metálico, pues el costo es que la forma en la que el diente funciona naturalmente, en la que se dobla cuando lo cargas, se ve alterada y se compromete. Mientras más rígido sea el poste, mientras menos diente exista, mientras más traumática sea la función, se compromete la resistencia estructural de la raíz, ya que muchas veces, debido a cargas excesivas y que se da la tormenta perfecta, pues se parten en dos esas raíces que tienen un poste, ¿no? Y también está bien porque le sacamos tiempo de función. Siempre y cuando tú entiendas que te enfrentas ante un tratamiento con un pronóstico que es el resultado y la promesa de vida desfavorable, pues el paciente que sepa esa información y juntos llegan a una decisión. Entonces yo no podría decir si el poste refuerza o no. Perdón, la pregunta del poste, ¿esto refuerza o el poste nada más es para que te agarres más? Mi opinión es que para que te agarres más diente, ¿no? Y también otra pregunta como incidente en eso sería así como... Y además de no reforzar, ¿no es un factor del rompimiento de la raíz? Es una gran pregunta, Yo tengo otra. Ajá. Sí, ya dijimos que es pues una parte que salga 2 milímetros del diente. ¿Qué tanto te puedes extender como para que... A partir del efecto férula. Para no partirle su madre? Bueno, es que de todos modos le vas a partir su madre. O sea, tú dices de tan poquito diente, ¿hasta cuánto puedes colgarle a ese tantito diente? Ah, gran pregunta, Otra vez, el tema es que mientras menos carga excesiva esté teniendo un diente, pues mucho mejor pronóstico a largo plazo. Pensemos que un diente que es un pilar del que depende una prótesis de 3 unidades y está en estas condiciones comprometidas, pues la realidad es que todo el fijo, aunque el otro diente estuviera completo, está en igual riesgo, ¿no? Igual Sí. posibilidad de fallar pronto, ¿sí? Porque aquí el tema no es si falla o no, va a fallar algún día. El tema es cuándo, ¿no? No es lo mismo ahorita que en 10 años. Y ese es el tema nada más. Ahora, a tu pregunta de ¿cuándo te puedes colgar? Pues ahora que tenemos adhesión. La realidad es que nos damos cuenta, y eso es el resumen de los artículos que nosotros acabamos de exponer, pues que si el diente no tiene efecto férula, pues el pronóstico es malo. Y las fallas, cuando tienes poste, pues son mucho más agresivas con el diente, más catastróficas que cuando no tiene poste, ¿sí? Entonces, a la luz, y quiero ser bien puntual con que a la luz de los artículos que acabamos de discutir en el podcast, efectivamente, con poste el riesgo de fractura no reparable es mayor. O sea, es mucho más posible que si el diente no tiene efecto férula y el diente no tiene poste, se puede fracturarse, pero si tiene poste se fractura más feo, más irreparable. Sí. Ahora, con efecto férula, los resultados fueron muy parecidos, nada más con ese acento de que cuando había un poste la falla era catastrófica, vertical muchas veces. Y cuando no había poste, también resistía igual, y aquí es también bien importante entender que no es que resista más o menos con poste. Es que el tiempo en el que fue desarrollado el poste eran tiempos en los que no teníamos adhesión. Todos los protocolos presentes en estos artículos hablan de técnicas adhesivas, hablan de poste de fibra, hablan de postes de diferentes materiales, hablan de adhesión en todos, ¿sí? Y entonces, cuando hay adhesión en todos, se dieron cuenta que, bueno, por un lado fallaban más feo cuando tenían poste, pero por otro lado fallaban más o menos al mismo tiempo. Es decir, el poste no hacía que el tratamiento durara más. El poste no hacía que el tratamiento se detuviera más en la boca. Ahora, en un diente que solo tenía un poquito de diente, aunque no le pusieras poste, la resistencia adhesiva de ese diente sin poste, pero con muy buena adhesión, y es aquí el pedo que tiene que ser excelente adhesión, resiste igual con poste que sin poste. Entonces, el resumen de todo lo que hemos platicado referente a
riesgo que corre el diente con poste es que efectivamente la diferencia más importante entre si utilizas poste o no es que las fallas, según estos autores, son mayores y mucho menos reparables cuando tienes un poste que cuando no tienes un poste. O sea, no es un tema como para evitar la falla, es No. para que la falla no sea tan gacha. Exacto. Sí, al final de cuentas, cuando un diente recibe una carga que es mayor a su resistencia estructural, se va a partir. Pero eso ocurre incluso con dientes naturales, Y que no estos- tienen endodoncia, que no tienen Y tratamiento, que estos no tienen artículos nada. lo que defienden es que no por no tener poste va a fallar más rápido. Exacto. No defienden nada, ellos tratan de ser neutros, no son, pero tratan de ser neutros. Y bueno, evidentemente la postura de ellos es defender la adhesión, Pascal Mañé, imagínate. Sí, pues, Defender la adhesión y obviamente la postura es decir todas las ventajas que tiene la adhesión y aparte es cierto, ¿sabes? O sea, es excelente, Sí. ¿sí? Acá el tema es que son materiales adhesivos y por eso los resultados son diferentes a la mayoría de los estudios que tenemos. Obviamente, si te remontas a momentos en los que no existía adhesión y valoras cuánto se retiene una corona sin poste en un diente chiquito y con poste en un diente chiquito, pues te funciona más con poste, porque ahí sí dependes de la fricción, ahí sí la superficie de contacto es clave. Como dices, ahí la falla catastrófica es un costo por tener el diente un rato más Exacto, largo. pues. porque era o te pongo un poste con la posibilidad de que se parte en dos, o no te pongo nada y no te restauro y ese Exacto. diente lo sacamos o no lo usamos. Pues claro, pero ahora sí hay alternativas. Entonces lo que defendemos nosotros, ya hablo de mi punto de vista personal en cuanto a la aplicación de este tipo de postes, pues es que no son tan necesarios si hablamos de resistencia estructural. Tampoco se ha demostrado que sean dañinos, salvo que el poste sea muy rígido y la carga sea muy fuerte, sí se parten verticalmente, pero en muchos autores pues se fracturan parecido. ¿Sí? Entonces podríamos quitarle incluso ese apellido de que, ok, las fallas son igual de dañinas con poste que sin poste. ¿Va? Lo que sí te puedes evitar al no trabajar dentro del conducto radicular para meter un perno, que sabemos ahora que si haces muy buena adhesión es innecesario, es cuando tú estás abriendo un conducto, corres el riesgo de perforar la raíz, corres el riesgo de fracturar la raíz, corres el riesgo de contaminar la endodoncia, y eso es inminente. El protocolo que debería seguir para abrir un conducto es muy parecido al protocolo que siguen los endodoncistas cuando van a trabajar en el conducto, todo súper estéril, incluso los postes que estén estéril, la loseta donde vas a mezclar el cemento, la espátula donde vas a mezclar, porque literalmente estás trabajando a un nivel muy profundo donde de haber una bacteria extraña, pues hace una infección gigante, ¿no? Sí. Entonces aquí la pregunta es, güey, si ya te dijeron que si usas adhesión buena, se detiene igual con poste que sin poste, ¿qué necesidad tienes de andar perforando una raíz Andar con picándole ahí todos al los diente. riesgos estructurales y biológicos que acabamos de mencionar? Ya simplemente, ya con eso, con que te evites todos esos problemas de meterte a trabajar en el conducto, valdría la pena considerar qué tan posible es, ¿sí? Y volvemos al tema que tocábamos, creo que fue el artículo número 1, el de Pascal Mañé, Biomateriales y Biomateriales. CAD-CAM, en donde él habla acerca de los pilares que sustentan tu práctica odontológica, ¿sí? Y estos pilares son ciencia, por un lado, lo más importante es la ciencia. Definitivamente que lo que tú apliques en tu paciente debe estar probado científicamente. Sin embargo, las pruebas, la mayoría de las pruebas son en laboratorio, los demás son observaciones clínicas. Y cuando tú estás experimentando, por ejemplo, a ver cuánta carga resiste un diente sin partirse, pues son en dientes bovinos, son en dientes que tratan de estar estandarizados y pues no puedes replicar la temperatura, el cambio de pH, la intensidad, los ciclos y la fuerza. Entonces, eso no siempre corresponde a la realidad clínica. Nos da cierta luz, cierta información, pero se queda cortita. No es inusual encontrar resultados científicos contradictorios en diferentes autores. Entonces, definitivamente no podríamos basarnos solo en evidencia científica. Eso lo entendí con el paso del tiempo. El buen juicio, tu buen sentido común, también te tiene que guiar por qué camino vas a seguir. Y aquí es donde yo apelo al sentido común. O sea, ya probaste que buena adhesión es igual con poste que sin poste. Güey, no te dice el sentido común que podrías evitar posibles complicaciones por trabajar en una zona tan riesgosa. Sí. O sea, fractura, perforación, contaminación. Sí, no, mejor ni De te manera metas. Procedimientos incluso, o sea, Sí. si le bajas, si le quitas procedimientos a tu protocolo, Menos posibilidad de error, le quitas variables al error. menos Sí. posibilidad de cagarla.
Ah, bueno, también, ¿ves? O sea, sí le busca, pero le encuentra a veces, me gusta. A veces. A veces, sí, otras veces nomás nos quedamos a la mitad de... lo que Álvaro quiso decir, según yo, es Hay esto. veces que sí le atinas. Pero me gusta, se ve que le echas Te esfuerzas, un chingo te de esfuerzas. maceta. No, se le da, yo no creo que se esfuerce, esa madre No, es muy no, sí, silvestre. se le da. Sí. Sí, esa madre es muy silvestre. Sí. Creció a lo... Silvestre. Este para acá que no sale un pedazo tuyo nada más. Ay. Un buen pedazo, pero un pedazo, pues al final de cuentas. Y ese es en cuanto a la resistencia estructural, ¿no? Entonces ya quedó respondido cuál es la función del poste, ya quedó respondido que los postes no fracturan dientes, y la tercera pregunta que también ya está quedando clara es que tampoco son completamente necesarios, ¿sí? O sea, entiende la función que desempeñan los postes, ya no es necesario utilizar un poste, ¿va? Y así como en todo, ahora sí me voy a deschongar. Échale. Sí, porque a lo mejor cuando tú ves un pedacito de lo que yo hablo acerca de la odontología tradicional, pues pareciera que soy un detractor de ella y nada más como falso. un hater, ¿no? Sí, no, nada más falso, porque yo reconozco que eso es el origen de todo este movimiento, ¿no? La intención del ser humano de mejorar problemas generados en la boca. ¿Con lo qué? Pues con lo que tenías a tu alcance. Pero si tú a mí, vamos a suponer que ya no hubiera producción de adhesivos, Ajá. ¿sí? Que las fábricas a quien yo le compro adhesivos ya no produjeran adhesivos y solo hubiera adhesivos con poca calidad, que no tuvieran esos valores adhesivos tan buenos. O como Entonces, han cambiado muchos materiales dentales por los elementos que se utilizan en esos materiales, ¿no? ándale, como la amalgama, ¿no? Que lo quitaron por mercurio y porque era veneno, detalles. O el metal con insignificantes. berilio. El metal con berilio, por ejemplo. Ándale, que dijeran que de repente pues ya no puede haber adhesión porque los adhesivos resultaron ser dañinos para la salud humana. El costo de riesgo es muy alto. Pues, ¿qué crees, cabrón? Otra vez nos regresamos a 1961 a hacer odontología de la de antes, de la difícil, de la que debería ser bien bonito. Sí, mis maestros, la gente las personas que me enseñaron a mí a rehabilitar, son dentistas que pues tienen mucha más experiencia que yo y trabajando de una manera tan limpia y tan pulcra que cuando yo trato de hacer una corona completa con esas características es todo un reto, o sea, no es sencillo preparar. Yo pienso en la odontología de hace 10 años, hace 15 años y pues era o preparabas bien bonito o eras de la pedacera. Sí. Sí. Entonces, ahora con adhesión, pues ya no es tan crítico la macro preparación. De hecho, si vas a preparar, sí rómpete la madre y prepara bien con todos los requisitos que tienen una preparación, ¿no? Generar espacio para el material restaurador, cualquiera que este sea. No es lo mismo metal porcelana que un disilicato de litio monolítico. Uh-huh. El tamaño de la preparación es diferente, el espacio para el material es diferente. Y la otra razón es eje de inserción, ¿no? Tú tienes que conseguir que la restauración salga y entre en el eje en el que fue diseñado. No es lo mismo un eje para una carilla oclusal, en donde pues como la pongas entra. No es lo mismo el eje para una corona completa, que pues solo tienes que dejar paredes ligeramente convergentes. Y listo, la corona entra y sale y tiene muy buena fricción. A un pilar de prótesis parcial fija, ¿no? Donde tienes que hacer que los dos ejes de inserción de los pilares coincidan. Ahora, si además este es un eje de inserción de un posterior con un anterior, pues de manera natural son diferentes inclinaciones. Entonces tienes que, a partir de preparar, dejar un eje de inserción paralelo. Son las dos razones por las cuales preparamos en odontología. Buscar el paralelismo protésico. Sí, pues volveríamos a hacer eso otra vez si no hubiera adhesión. Entonces, entendiendo que los tiempos cambian, porque los materiales cambian, y no acaba de cambiar. Hay literatura que documenta 35 años de adhesión hoy día. Y en 35 años sí ha habido grandes cambios, sí ha habido mejoras increíbles. O sea, todavía ahora, si volviéramos a medir los 35 años, habría valores todavía más atractivos para nosotros, porque los adhesivos han cambiado, los protocolos se han depurado, porque sí ha habido avances, ¿sí? Entonces, pues esa es la conclusión de esta serie de cinco artículos, ¿no? Nosotros... para hacer una clase es más o menos parecido a esto. Esto no es una clase, esto simplemente es una conclusión personal, como cuando digo al final, y ahora mi conclusión personal. Bueno, igual. Ahora mi conclusión personal, pero versión extendida, ¿no? Sí, versión extendida y respondiendo a preguntas que personalmente me han hecho respecto a qué opino de los postes, ¿no? Además, después de este podcast pueden devenir más preguntas. Yo espero que sí, Así porque... que aquí déjenlas. En la caja de comentarios. Ajá. Exacto. Y así pues podremos tener un tema, porque hay cientos de temas aplicables a odontología restauradora, pero este es un tema que en este momento podríamos tener una especie de cierre, ¿no?
obviamente tú sumas toda la literatura que consumes y llegas a una conclusión personal. Sí, porque volvemos al tema, cada uno aplica sus juicios su juicio como lo tiene desarrollado. Sí. Sí, pero bueno, por lo menos ahora tienes Sí, como una herramienta más. Yo me acuerdo de mis maestros de hace no mucho, pues, hace 10 años. Ok. Un poquito más, como 13, 14 años. Es toda una vida para mucha gente. Sí, de Si él tiene 20 aquí, dice, no mames, tenía 7. Sí. Mis maestros decían mucho esta frasecita que seguramente tú también la escuchaste. La literatura dice que las cosas son así. Sí, no, de hecho se sigue diciendo eso, ¿no? Sí, en estos autores dicen, pero ya ahora entiendes que no lo dijo Dios, ¿sabes? O sea, lo dijo un güey que como tú tienes sesgo cognitivo, me alvarié. Y que tú puedes tener tu juicio Qué al respecto. intrínsecos. Yo soy sesgado completamente, güey. Cabrón. No, así todo, el 100% de la población. como el algoritmo de Facebook. Yo veo así Instagram y veo Facebook y digo, no mames, pura gente que piensa bien bonito, que piensa como a mí me gusta. Pues sí, puto, porque ya te detectaron, ya te leyeron y te mandan puro de eso. Sí. Y agarro el teléfono de alguien que piensa bien diferente a mí. Vamos a pensar, o sea, un tema poco controversial como la política. Ajá. Y agarro su celular y digo, no mames, es un celular que nomás piensa como él. Ajá. Qué bonito. Que ya el algoritmo de redes sociales ya te detectó, ya te sabe leer y sabe darte lo que quieres, porque su objetivo al final del día es que tú pases mucho tiempo en ese lugar. Tu teléfono ya se parece más a ti que tú. Definitivamente, sí. El dataísmo, ya no es el humanismo lo que nos rige, ahora es el dataísmo. Dataísmo. Sí, ya no te toman como un individuo, ya ahora sí sigues siendo muy valioso, pero Ya más eres como una base de datos. una masa. Exacto, el comportamiento de la masa es lo que rige lo que ahora está funcionando bien. No, es todo un tema, el tema del libre albedrío según tú. Cosita, mi amor. Bueno, Mira, pero ya, sí. ya me estoy yendo de lado. Sí, pero ese es tema para otro podcast. Para otro podcast muy divertido también, ¿eh? Digo, al Bueno. final pues, es filosofía personal hecha express recuerda 3 que minutos antes. Y recuerda que todo eso que deseas, alguien quiso que tú lo desearas antes que tú. Sí. No, sí le entendí, pero otra vez, mamó. Lleva 3 ahora. Sí, sí, sí. Uy, No, o no sé si ando muy sensible, tal vez. andas muy... Sí. No, y tú te refieres a una herramienta creada por el ser humano. ¿Cómo? Sí, o sea, que aquello que te hizo desear lo que tú deseaste es una herramienta. No, yo soy creyente, pues, de que... Y es creencia porque no tengo pruebas. De que el consumismo en productos populares, vamos a llamar productos pop, o sea, que tienen toda la estructura de ser marca y de ser... Todo el perfil para gustarle a la masa. Ajá. Yo ejemplifico mucho esto con los Converse, ¿Ok? porque yo recuerdo el día que empecé a desear tener unos Converse, que fue como en la secundaria por ahí, y digo, sí, alguien decidió que yo quisiera unos Converse, pues, que yo deseara unos Converse. Alguien que no eres tú. Alguien que no soy yo. Ah, no, yo pienso diferente. Yo pienso que somos una suma de sensaciones, de impulsos eléctricos en el cerebro que se traducen como emociones, pero que en realidad es un algoritmo, así, un algoritmo que se compone de muchos pensamientos instantáneos que al final de cuentas cuando tú ves a alguien que te resulta atractivo, se traduzca en un, no, sí está guapa, y que te genera algo, ¿no? Sí, que hasta tus pedos huelen a flores y todo eso. Ay, sí. Por ejemplo. Ya después se te va el amor y dices, no. Sí, no, qué buen pedo. Y se lo compraba, le salió muy bueno. Sí, se siento este lado de la cara colgado, sí. Bueno, y el tema es que pues la emoción realmente no es una respuesta voluntaria. A lo mejor tú sí sientes que estás deseando algo, pero cuando te regresas a la razón por la cual todo se tradujo en una emoción de deseo, pues te das cuenta que al final es algo involuntario. Es algo que tu cerebro usa para sobrevivir, por ejemplo. Todo comienza con el por qué. ¿Por ¿Por qué quieres unos Converse? El pedo es que conforme va avanzando la tecnología... Sí, ya arranqué en el otro. 75. Oye, pues bueno, hay que hacer un podcast al respecto. ¿Qué les parecería si les trajera a un... Pues no sé si experto, pero que se dedica a esto?
en... ¿Marketing o qué? No, ¿En qué? en inteligencia artificial. ¡Oh, huevo! Me gusta. Me gusta. Tal vez sea un proyecto para dentro de algunos podcasts. Me Ok, gusta. me gusta, me gusta. Me asusta un poco, pero sí. Inteligencia artificial. Échale, O échale. sea, sí va a llegar pronto el día en que la máquina sea mucho más rápida y más efectiva que el cerebro humano, güey. Sí, nos traemos acá para el full digital. Al Martínez. Ajá, también. Oh. No, ya le dije, güey, ¿qué pedo? ¿Full digital? Hijo de Ya- tu puta ya madre. quiere, ya quiere volver. Para, Sí, para hacer sí, réplica tenemos- de- O sea, tenemos algo y lo acabamos de vivir. O sea, sin digital te dan ganas de chillar, cabrón. Sí. Si no hay Sí. digital, pero también de eso a que, ay, jole, es que cómo puedo expresar que es mi opinión, pues es mi opinión, ¿no? Yo opino que no. O sea, ya full. ya hay resultados a partir del último podcast que hicimos con... con Luis Martínez. Sí. Sí, ya. Sí, ya su forma de ver las cosas ya es un Ya es- poquito más adecuada a los putazos que se dio de entonces a la fecha. Ajá. Entonces, Entonces, ya ahora tiene otra forma Ya el de full ver. digital ya no es un... Ajá. Ya es un absolutista. Ya no es tan absoluto, no, Ajá, ya. Perdón. Ya dio su bracito a torcer. No, ya dice, bueno, pues, ok. Una al híbrida, 100, una al híbrida. 100. De eso. No, y está bueno. Y yo lo quiero aquí. No, sí, 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 vamos sí, a lo vamos a platicar de tener. eso. Es un tema bastante divertido, pero sin embargo, aunque yo sigo pensando que no es la medicina mágica, reconozco que tiene aplicaciones muy válidas. Y un poquito de ser flexible y tomar lo mejor de cada cosa, puede hacer tu vida mucho más tranquila, mucho más adecuada, mucho más rápido, mucho más preciso también. Entonces, tiene un gran lugar, y mira, eso es con las herramientas primitivas que tenemos hoy día para tomar impresiones ópticas. Pero dame 5 años y pues, estamos platicando de otra cosa, dame 10 años y va a estar platicando de otra cosa, güey. Está muy cabrón, o sea, definitivamente esta es la beta, este es el camino. El que pega primero pega más veces y pega mejor, tiene más tiempo probando y midiendo. Entonces sí, el tema es que todavía el día de hoy sigue siendo caro y no es una solución absoluta a todos los requerimientos clínicos y de laboratorio. No, y mañana pueden aparecer otras soluciones que ni siquiera nos imaginamos. Ah, bueno, sí, definitivamente O sea, esta madre avanza muy rápido. Qué cagado, ¿no? Que el ser humano visualizaba mucho cómo sería el futuro, por ejemplo, en los supersónicos. Sí. Pues muchas cosas sí fueron reales, ¿no? O sea, muchas cosas como robots que te asistían en la limpieza, como las videollamadas, como pues los autos que flotaban. Algunas cosas eran más jaladas que otras, pero lo que nadie predijo nunca fue la internet, güey. Nadie se lo imaginó que iba a estar tan cabrón, y ahora resulta que rige más nuestra vida que cualquier otra cosa que nuestra cabeza hubiera imaginado hace 50 años. Exacto. Así también al día de hoy, 2020, hay cosas que ni siquiera pasan por nuestra cabeza, que digo, a la edad que tengo yo espero sí verlas. ¿Sí? Está cabrón. ¿20 años qué? No, que- Hace 20 años eras un... Hace 20 veinteañero, años. Eras un veinteañero Sí, y te imaginabas estar frente a una cámara más de 20, 30. en un programa dicho de la forma más gramaticalmente correcta, en un programa de televisión así como en... Ah, huevo, sí, no, pues no, ni de pedo. Digo, una ¿Qué? televisión donde fuera mi canal y nos viéramos mi Ah. mujer, mi mamá y yo, a huevo. Eso Y no, sí. y deja tú, güey, y que fuera, y pues como lo que el otro día estamos platicando, esta madre pues, es internet, ahí va a estar Definitivamente. va a eternidad. crecer, hasta que se acabe el eternamente. internet. ¿Y cuándo se va a acabar el internet? No sabemos. No sabemos. Entonces, Pero- Y lo ahí- peor, ahí va a lo peor estar. es que también dice el internet es para siempre. Doy la razón. Pero el internet también lo pueden apagar. O sea, también se puede apagar. Sí, claro. También el internet tiene un botoncito de apagar. ¿De todo el mundo al mismo tiempo? ¿Sí? Ah, cabrón. ¿Cuál es ese? Pues no sé exactamente Ah, cuál está es ese. mamando. Está hijo. mamando. Yo me lo imaginaba así como el botón rojo de rompamos, No, rompan todo. No, me refiero a que el internet tiene que estar sustentado, pues. No. Sí, pero está democratizado, güey. O sea, no hay Sí. un control de todo el internet. O sea, cada quien tiene sus... A ver, decía, ay, Sí, pinche sí, Alejandro, a ver, ven, platícame. Están los cables, o sea, ¿Los cables el- transatlánticos? Los cables están por debajo del mar. Ajá. Toda el calor que hay, que transmite toda esa contaminación que dicen, sí viene del internet. O sea, el internet sí contamina el medio ambiente porque son un montón de cables que están por debajo del mar para regular la temperatura y que no esté como tan caliente. Y si esos cables se chingan, pues el internet se va y en todo el mundo, o sea, está como súper conectado.
Sí, sí. No mames. Sí, o sea, sí hay una forma de quedarnos sin internet. Bueno, pero este güey, si sabes, se estaba inventando. Este Y le güey dijo un pegaste, botón, este cabrón. güey dijo un botón, no hay botón. Pero no estaba como tal inventando, pues hay servidores. Te cagaste. Sí, O sea, la neta. yo- No hay pedo, un golpe de suerte, como el Está bien, burro que está tocó bien. la flauta. Está bien. Y esto fue Chaquetas Dentales número 74. Saludos a todos menos a uno. Los queremos. No se pierdan Biotech Dental Podcast los martes a las 6 de la mañana. Y ahora los miércoles, Chaquetas Dentales. Ahora va a ser miércoles de chaquetita. Sí, Y claro. los lunes van a ser los memes ya. Ahora los memes van a ser los lunes. Sí, pues para que no se, Ok. no se nos revuelva Muy bien. ahí en las cabras. Entonces, lunes memes, miércoles chaquetita. Ok. Yeah. Y para que también pues, el lunes no tengan pretexto y se avienten el de Mario. ¿O cuándo Es es el el de Mario? martes, ¿El martes. Ah, bueno. Lunes, martes, miércoles. Ahí están, lunes, martes, miércoles, los tres. Los Vámonos. 3 días. Memes en Instagram de Chaquetas Dentales, en YouTube y en Spotify, Biotech Dental los martes y en YouTube, Chaquetas Dentales. Simón. ¿Listo? Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Y Mario López. Saludos a todos menos a uno. Esto es todo. Hasta siempre. Chao. Bye. Listo. Últimas historias y ya acabamos. Sí, lo que te iba a decir, ya las historias, ¿no? ¿Que ya no has grabado las del 75?